Muy bien, y continuando con nuestro programa Discapacidad Perú, ya tenemos en la línea al doctor Jorge Balbín. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Buenos días. Muy buenos días, Héctor, y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Bueno, doctor, ya pasaron más de 100 días. ¿Qué se ha hecho a favor de las personas con discapacidad en estos 100 días de pandemia en nuestro país, doctor? He estado revisando documentos e investigaciones y mira los datos que tenemos a la actualidad. El crecimiento a nivel mundial va a ser de menos 6% en promedio. Es decir, va a haber un decrecimiento de la producción en los países. En nuestro país se calcula de que va a haber un decrecimiento del menos 12% del Producto Bruto Interno. La pobreza, que antes de la pandemia estaba estimada en un 20%, digamos ahora se proyecta a que va a subir a un 28%. Por otro lado, una de las características que tenemos como país, la informalidad, que se estima en un 70%, va a subir después de la pandemia a un 80% en promedio. Es decir, va a haber más informalidad en nuestro país. Por otro lado, otro dato que es importante tener en cuenta es lo referente a la pandemia del coronavirus. Ocupamos el segundo lugar en América Latina de infectados después de Brasil y ocupamos el sexto lugar a nivel mundial de infectados. Esta es la situación crítica en la cual estamos viviendo en nuestro país. Uno de los elementos que me parece importante pensar es que muchos medios de comunicación le echan la culpa a las personas, es decir, que no guardamos la cuarentena o que nos exponemos saliendo a la calle, que no cumplimos con las órdenes que nos dan. Pero acá se olvidan de algo fundamental, es que para combatir cualquier pandemia, la principal fuerza que tenemos nosotros es nuestro sistema inmunológico. Eso quiere decir, tendremos un buen sistema inmunológico con una buena alimentación, con buena salud y con buena educación. Y revisamos nosotros la historia, desde los 90 a la fecha, justamente todos los gobiernos que han pasado han descuidado justamente eso, la alimentación, la salud, la educación para nuestra población. Entonces ahí están los verdaderos responsables. Los verdaderos responsables hay que señalarlos. Ahora, mucha gente sale no respetando la cuarentena, no porque quisiera hacerlo, sino porque, como te digo, la informalidad va a pasar, o ya pasó del 70 al 80%, y por lo tanto muchas personas salen a buscarse el día a día, porque el 70 al 80% de esta población evidentemente tiene que salir para ganarse el pan de cada día, aún sabiendo que se expone al problema de la pandemia, ¿no? Entonces tenemos un problema, el dilema de mucha gente y entre ellos de las personas con discapacidad. ¿Guardamos la cuarentena o nos morimos de hambre? Porque lamentablemente los programas que el gobierno ha desarrollado sobre los bonos, los subsidios, los apoyos, no ha llegado totalmente a la población, en especial a las poblaciones más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad. Vemos que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no ha repercutido, no ha hecho propuestas contundentes a favor de la comunidad con discapacidad. Y también vemos al Ministerio de Inclusión Social que tampoco ha incluido a las personas con discapacidad. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó con esta data importante a favor de la comunidad con discapacidad? Nosotros somos bastante críticos al respecto. Mira, en lo personal, y creo que recojo el sentir de muchas personas con discapacidad, el CONADI, que es el ente rector, debe pasar a la presidencia del Consejo de Ministros. No debe estar en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque tenemos a la ministra que frecuentemente sale a defender la lucha, digamos, impulsa la lucha en defensa de la mujer, de la violencia contra la mujer. Es muy importante, existe por supuesto. Sin embargo, ese ministerio representa a todas las poblaciones vulnerables y la más vulnerable de nuestro país son las personas con discapacidad, los adultos mayores, los sectores informales que viven día a día, y de ellos no se está señalando constantemente. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha venido dando una serie de bonos, subsidios, lo sigue dando. Pero ¿qué pasa? Algo que señalamos en una entrevista anterior, Héctor. El CONADI solamente tiene registrado a 300.000 personas con discapacidad de un total de 3.400.000 que existimos en la actualidad. Es decir, el 8.8% de la población total. Con el agravante que esta data está desactualizada, porque muchas personas con discapacidad que se han inscrito
han cambiado de domicilio, han cambiado de celulares, han cambiado de los correos electrónicos y evidentemente, según nos refiere, porque hemos estado en contacto con muchas municipalidades y gobiernos regionales, nos dicen que cuando llaman al teléfono o visitan o envían un correo no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no está actualizada la data. Entonces hay una doble responsabilidad ahí. Por eso reitero yo de que debemos trabajar fuerte para, en primer lugar, registrar adecuadamente a las personas con discapacidad. Para mí basta que un médico que atiende a una persona con discapacidad la certifique para que inmediatamente ya tenga su carnet de discapacidad. O basta, por último, sabiendo que hay personas que andan en silla de ruedas, que tienen discapacidad visual como nosotros, o tienen algún tipo de discapacidad, que es algo evidente, con una declaración jurada de la propia persona, pueden inscribirse en el registro de CONADIS. Hay muchas formas, pero falta la decisión política porque lamentablemente no se pone en agenda a las personas con discapacidad y a las poblaciones vulnerables de nuestro país. Doctor Balbín, frente a estas medidas excluyentes que ha dado el Estado, sé que se ha formado un frente y está circulando en los principales medios de comunicación un manifiesto a nombre del Frente de Personas con Discapacidad y Familiares de Perú. Sí, Héctor, eso es importante comunicar a toda la población que nos escucha. Hay un principio fundamental. Las personas con discapacidad, ¿tenemos poder económico? No lo tenemos. ¿Tenemos poder de conocimiento? Algunos. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad están en situación de una semieducación, instrucción limitada, por todos los costos y por todas las falencias que tenemos a nivel nacional. Entonces nosotros decimos, si nosotros mismos no hacemos los reclamos, las propuestas que debemos hacer, nadie lo va a hacer. Esa es una situación real. En ese sentido nos estamos reuniendo delegados de 12 regiones y ya tenemos un comité organizador de 50 personas, entre personas con discapacidad, adultos mayores, familiares y poblaciones vulnerables, que hemos constituido un comité coordinador con carácter de organización del Frente de Personas con Discapacidad y Familiares del Perú, Frente PCD, Personas con Discapacidad. En ese sentido, este frente tiene como finalidad, en primer lugar, la defensa de la vida. Hoy está en juego la vida de las personas. Yo recomiendo mucho la película 2012, que lo pueden encontrar fácilmente los que nos escuchan. En ella se ve cómo hay una exclusión a los adultos mayores, a las personas con discapacidad. Y en caso de catástrofes, evidentemente, si los recursos son escasos, van a dar prioridad a las personas, entre comillas, normales, a los jóvenes, a los profesionales, a los científicos, a las personas que tienen poder económico. Más la población como nosotros, que está en situación de pobreza o extrema pobreza, evidentemente somos descartables. Y también nos llama la atención y alerta la última disposición que ha dado el Ministerio de Salud, una disposición sobre el tratamiento del COVID, que dice, en primer lugar, se atiende a las personas que se pueden salvar. En segundo y tercer lugar, las personas que no se pueden salvar o que tienen algún tipo de discapacidad. Eso me parece algo gravísimo y tenemos que levantar nuestra voz de protesta. Ahora bien, este frente se está constituyendo a nivel nacional, poco a poco, con recursos propios, porque uno de los principios que tenemos es la política del autofinanciamiento para mantener nuestra independencia. Ya tenemos, como digo, 12 delegados, tenemos un comité organizador, nos hemos reunido, hemos sacado un manifiesto donde señalamos cuáles son la finalidad y el objetivo central. Y el objetivo central, Héctor, para nosotros es poner en la agenda pública la temática de la discapacidad, del adulto mayor, de los familiares y de las poblaciones vulnerables. ¿Qué quiere decir poner en la agenda pública? Que el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales pongan como prioridad a estos sectores poblacionales en las políticas públicas, en los planes, en los programas, en los proyectos y en las actividades que realizan a partir de ahora y para adelante. Pero con un lema que nosotros hemos, el poder de la unidad. Debemos unirnos todas las personas con discapacidad, a pesar de que tengamos diferencias, pero unirnos en la defensa, cumplimiento de nuestros derechos. Eso es lo fundamental, Héctor, y ese es el objetivo central
de nuestro frente que estamos constituyendo. Doctor, aparte de la publicación de este importante documento, este manifiesto, ¿se les va a alcanzar al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a los ministerios? Hemos tenido ya una reunión el miércoles primero y hemos propuesto un memorial que vamos a enviar a los 3 poderes del Estado: al presidente de la República, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales y distritales, a todas las autoridades de nuestro país y a la opinión pública en general. Un memorial que recoge todas las necesidades que tenemos hoy en día, no mañana, no pasado, hoy en día. El principal problema es la defensa de la vida, es la alimentación de nuestra población. Por eso estamos solicitando un bono para las personas con discapacidad, específicamente partiendo del principio de que somos la población más vulnerable de nuestro país. Asimismo, sabemos nosotros que hoy en día, por ejemplo, solo en Lima se han perdido 2 millones de puestos de trabajo. Y tú sabes muy bien que la pita, como dice un viejo proverbio popular, la pita se rompe por el lado más débil. Entonces nosotros estamos pidiendo de que se cumpla la cuota laboral de personas con discapacidad establecidos en el artículo 49.1 de la ley 29973, que señala con carácter obligatorio que el Estado debe contratar no menos del 5% de personas con discapacidad y el sector privado no menos del 3%. Por otro lado, también hacemos un llamado, y ese es un elemento central, a los gobernadores y alcaldes provinciales y distritales. No es justo, es un crimen que los recursos que hay se estén destinando a familiares, amigos, afiliados a su partido político pensando en las próximas campañas electorales. Eso es injusto. Debemos ser humanos. Por eso una de nuestras filosofías es la defensa por la construcción de una sociedad más justa, más humana, más solidaria, más inclusiva. Tenemos que trabajar mucho en ese tema y por eso que estamos planteando ese. Vamos a señalar públicamente las necesidades de nuestro sector y de los sectores de las poblaciones vulnerables. Doctor, para las personas con discapacidad que nos están escuchando, sus familiares y otras organizaciones que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad, ¿cómo registrarse en el frente, cómo ubicarlo, cómo hacer para poder ser parte de este frente? Mira, nosotros somos un frente abierto, amplio. Lo único que pedimos a las personas que quieran integrarse es que compartan nuestro manifiesto. El manifiesto que hemos sacado creo que es un manifiesto amplio que cobertura todas las necesidades partiendo de los principios, el sistema de organización que vamos a tener. Nosotros estamos comprometidos, las personas que estamos integrando el frente, somos personas que venimos trabajando en el tema desde varios años atrás, con logros y también con errores, por supuesto, pero tenemos el sano juicio de impulsar la unidad, bajo el principio de que el poder de la unidad, lo único que nos va a hacer fuerte a nosotros va a ser la unidad que logremos encontrar. Unidad por objetivos, unidad en la diversidad. En ese sentido, invitamos a todos que quieran, digamos, integrarse al frente. Tenemos un WhatsApp, el teléfono 992-379-955, o también el correo electrónico que tenemos, Frente PCD y Familiares del Perú @gmail.com. Yo creo que esas son las 2 primeras modalidades. Más adelante iremos sacando nuestras nuevas plataformas virtuales. Pueden inscribirse personas con discapacidad, familiares, adultos mayores, poblaciones vulnerables y también las personas discapacitistas, que para nosotros son las personas que no teniendo una discapacidad se involucran, se solidarizan con nuestra temática y nos acompañan en este esfuerzo. Finalmente, doctor Balbín, ¿qué le espera a la comunidad con discapacidad en esta nueva convivencia en nuestro país a partir de julio hasta diciembre? Para nosotros la situación, como te decía al principio, la situación crítica del país va a significar pérdida de empleos, reducción de presupuestos, endeudamiento del país, acrecentamiento de la pandemia. Escuchaba antes un informe internacional que habla de que está surgiendo una nueva pandemia en China, una nueva pandemia. Hay que estar preparados para todo eso. Lo único que pido a todos ustedes es que nos unamos con el objetivo de defender nuestras
problemática, defender nuestros derechos, promocionarlos, hacerlos cumplir. Por eso que estamos anunciando nosotros que vamos a enviar el memorial al presidente de la República, al presidente del Congreso, al presidente del Poder Judicial, es decir, a todas las autoridades. En el caso que no haya una respuesta positiva a nuestra problemática, iniciaremos una acción de cumplimiento. Una acción de cumplimiento porque ya nuestra población está bastante golpeada y va a seguir siendo golpeada si es que no nos unimos, si es que no defendemos nuestros derechos y si no tenemos unas políticas claras, no de palabra. Ya nosotros no queremos frases retóricas, queremos hechos, evaluación por resultados. Si las cosas están caminando bien, las apoyaremos, pero si las cosas no están caminando bien, seremos muy críticos porque en primer lugar está la defensa de la vida, la defensa de la especie humana, de nuestros animales, que son nuestros hermanos menores y de toda la población en general.